Buenos días a todos. En primer lugar, pues agradecer la oportunidad de estar en esta mesa en la que vamos a estar hablando de escuchar a los clientes es bueno y usarlo es mejor. Presentar a mis compañeros de mesa. En primer lugar está Silvia. Silvia, encantado. Buenos días. Buenos días. Es jefe de área de atención comercial de Canal de Isabel II, que es una empresa que todos conocemos, los que residimos en Madrid, evidentemente, 100% pública, encargada de gestionar el ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid y, bueno, nos abastecen de agua a todos los madrileños de la Comunidad de Madrid. Ella, bueno, están inmersos en un proceso de transformación hacia la gestión centrada en el cliente y están trabajando y avanzando hacia un modelo de medición de Customer Experience, con lo cual, bueno, pues está a tope en el objeto de la... A tope, muchísimo trabajo. En el objeto de la charla. Al lado está también una persona, bueno, que también tiene esta experiencia, que es Domingo Martín. Buenos días a todos. Encantado, Domingo, de Civitatis, que es una empresa bueno, centrada en proporcionar o en distribuir online actividades, excursiones y visitas guiadas en español en todo el mundo, en los principales destinos del mundo. Efectivamente. Y estáis presentes en más de 1.900 destinos en todo el mundo, ofreciendo más de 45.000 actividades, entiendo, de servicios turísticos en general. Eso es. Distintos tipos. Domingo es Head of Customer Care de Civitatis y su experiencia está centrada en la gestión de proyectos de atención al cliente, ventas, encuestas, todo lo relacionado con outsourcing de este tipo de servicios. Y por último nos acompaña Santiago García. Buenos días. Muy buenos días, Santiago. Es responsable de Driving Experience de Arval, que es una empresa del grupo BNP Paribas. Y bueno, es una empresa, Arval, que se dedica a proporcionar servicios integrales de renting de vehículos y soluciones de movilidad en un sentido amplio, tanto en B2C como en B2B, bueno, pues proporcionan todo ese tipo de servicios, ¿no? Su experiencia es muy amplia y ha trabajado en diferentes compañías de servicios de outsourcing. Y en el caso de Arval, pues está gestionando los servicios de atención al cliente a través de estas empresas de outsourcing y proporcionando servicios de atención in-house y, bueno, tiene una amplia experiencia centrada en toda esta tipología de servicios. No sé si queréis comentar o aportar alguna cuestión adicional que se me haya olvidado reseñar de vuestra experiencia o de vuestras empresas. Perfecto. Todo correcto. Bueno, bien, José Ángel. perfecto. Yo me voy a presentar también. Mi nombre es José Ángel Valderrama y soy responsable de una certificación que es de Contact Center, que basada en una ISO que es la 18295, que tiene dos partes. La parte 1 se dirige a proveedores de servicios de Contact Center y la parte 2 se dirige a las empresas que contratan los servicios de Contact Center. En este caso, con la parte 1 venimos trabajando desde que era norma europea, desde hace ya unos cuantos años, y con la parte 2 este año hemos certificado a Endesa en un servicio de atención al cliente. Bueno, vamos a ir hablando con el objeto que está planteado, desarrollando los puntos y los objetivos de esta charla. Y entonces me gustaría empezar por Silvia y, bueno, cada uno de vosotros, si vais pudiendo aportar vuestra visión y vuestra experiencia en las preguntas o en los temas que vamos a desarrollar. La primera de ellas es ¿qué es escuchar la voz del cliente? ¿Qué sería para vosotros, para vuestras empresas, escuchar la voz del cliente y qué os aporta escuchar la voz del cliente? Para nosotros escuchar la voz del cliente es entenderle y adaptar nuestros procedimientos y procesos a sus necesidades, ¿no? Estar cerca de él. ¿Qué aporta?
aporta muchísimo a toda empresa, aporta el que te expliquen que las cosas las haces muy bien y agradecerles por esa explicación, y te aportan aquellas fallas o quiebras que pudiera haber en tus procesos o en tus servicios para mejorarlos. Fenomenal. Complementando un poco la visión de Silvia, lógicamente, para todas las compañías tenemos claro que los clientes para nosotros son lo más importante, ¿no? Y de ellos aprendemos, y gracias a ellos y las compañías y organizaciones van creciendo. Prueba de ello, nosotros, por poner un caso práctico, a consecuencia de la pandemia, nosotros hemos dejado de distribuir los servicios en todo el mundo y nos ha tocado adaptarnos muy rápidamente para saber qué querían los clientes, escucharles y ser capaces de articular mecanismos y procesos que nos permitan ya no tanto reconvertirnos, porque sí que es cierto que el objetivo y modelo de cada compañía está claro, pero hay que redefinir procesos para ser capaces de, en un momento determinado, saber qué es lo que necesita el cliente y qué es lo que busca, ¿no? Sí, a ver, escuchar la voz del cliente nos lo aporta todo, más que nada porque es el cliente el que nos aporta el negocio. Entonces, escuchar su voz y métricas como, por ejemplo, la que tenemos en Arval, que el NPS, que yo creo que es algo que medimos todos ampliamente, y es la archifamosa pregunta de si el cliente te recomendaría a un amigo o a un familiar, pero que eso no es más que la expresión de todas las acciones de calidad que estás tomando. Es decir, si el cliente está dispuesto a esas recomendaciones, porque todo lo demás lo estás haciendo bien. Entonces, escuchar la voz del cliente, evidentemente, nos lo aporta todo. Y por añadirle un punto más a lo que supone dentro de la compañía escuchar la voz del cliente, yo creo que una parte fundamental es que a nivel de toda la compañía esté bien calado el mensaje de que la voz del cliente es lo más importante, y eso, diciéndolo en concreto, es que a nivel de toda la compañía esté incluidos los objetivos de la compañía, y que en los objetivos anuales la voz del cliente entre directamente a impactar. Yo creo que es una cosa fundamental. En Arval, desde el presidente hasta el último, lo tiene incluido dentro de sus objetivos, y evidentemente ahí la voz del cliente se escucha mucho más atentamente, vamos a decirlo así. ¿No? Extender esa cultura, ¿no?, dentro de la organización, que muchas veces no es fácil, ¿no? Justo. Lleva su tiempo, lleva su tiempo. Yo pensaba, digo, mira, si a los que estamos aquí en esta mesa, ahora nos llama el jefe y nos dice, oye, después de esta mesa os toca sacar las conclusiones y hacerme un par de planes de acción, y os va a ir en los objetivos anuales. Sacamos boli y cuaderno todos ahora mismo y nos ponemos a apuntar y a hacer los planes de acción, porque evidentemente eso es lo que le da al cliente la voz dentro de la casa. Entonces yo creo que uno de los puntos fundamentales para que la voz del cliente realmente resuene dentro de la casa es que esté en los objetivos de toda la compañía completa. Fenomenal, es decir, los clientes son nuestros compañeros de viaje, tanto de la empresa como a nivel particular de nuestro desempeño dentro de la propia empresa, y si nos lo ponen como objetivos nuestros jefes, lógicamente más. Más todavía. Más. Sí. Sí, bueno, escuchar vemos que es algo más que entender lo que dice el cliente, es ponernos a percibir lo que quiere decir, es decir, sus ideas, sus pensamientos, sus actitudes, los gestos con los que transmite lo que nos está diciendo, ¿no? Es decir, a veces escuchar al cliente es entender lo que quiere y no nos dice, o no se atreve a comunicarnos sus problemas, las penas que tiene, es decir, los deseos, las expectativas. Aquí estáis representados tres tipologías de actividades, de alguna manera un servicio esencial, un servicio básico, el ocio, que bueno, también es básico, pero no tanto, digámoslo así, no se considera así, y un producto que bueno, se ha transformado en servicio, como es todo el tema de la movilidad, de la compra tradicional de vehículos que hacían las organizaciones, a proporcionar un servicio de movilidad completamente extendido a toda la organización. Desde ese punto de vista, ¿cómo escucháis? ¿Qué estrategias planteáis para poder captar la voz del cliente en un sentido amplio? Nosotros en Canal lo hacemos de tres maneras, ¿no? La primera de ellas es la directa, segunda manera de forma indirecta, y luego a través de correlaciones.
La manera directa yo creo que es la tradicional, a través de encuestas telefónicas, una vez se finaliza la atención con el cliente, a través de SMS o correos electrónicos cuando se finalizan determinados procesos, a través de las sugerencias, de las quejas, de las reseñas y opiniones en redes sociales y, como no, a través de Speech Analytics y Text Analytics. Esa sería, ¿no?, la forma directa, ¿no?, la convencional y tradicional, aplicando nuevas tecnologías. La otra forma de hacerlo es la manera indirecta, ¿no?, que es escuchar los silencios de los clientes, ¿no? Hay veces que nos dicen mucho eso. Empezamos a detectar que de las encuestas que se respondían había un 80% en los que había silencios, donde el cliente no nos contaba nada, ¿no? Normalmente un cliente suele dedicar el tiempo cuando has cubierto de forma significativa sus expectativas, los promotores, o cuando has metido la gamba hasta el fondo, los detractores, ¿no? Yo, en la experiencia que tengo, la verdad es que nunca he encontrado en esas encuestas notas medias, ¿no? La mayoría de las veces está en los extremos. Entonces, partiendo de esa base, empezamos a analizar el por qué no nos contestaban. Y a través de Speech Analytics lo que hicimos fue implementar una inversa, que la llamamos encuesta de satisfacción, para analizar el motivo por el que los clientes no nos estaban contestando, ¿no?, a lo que le preguntábamos, indicadores de experiencia, NPS, esfuerzo, en fin, satisfacción. Y nos dimos cuenta que el argumentario final que utilizaba la gente no era lo suficientemente potente como para invitar a ese cliente a realizar la encuesta, para que viera que es importante para nosotros, incluso para él. Y entonces, a partir de ahí, lo que hicimos fue ajustar ese argumentario, y ahora estamos analizando y estamos viendo que sí que hay un ratio mayor. Y en relación al asunto del correo electrónico, detectamos que no le llegaba esa petición al cliente. El cliente no sabía que le estábamos pidiendo ayuda, ¿no?, porque al final es una ayuda, ¿no?, es algo beneficioso para nosotros. Y vimos que los correos electrónicos que teníamos en la base de datos no eran los adecuados. La forma de corregirlo fue implementando herramientas para verificar ese email, además de realizar campañas de emisión continuas para contactar con el cliente y resolverlo. Y ya la última forma de hacerlo, que he dicho que es a través de correlaciones, os he engañado, de momento no lo tenemos implantado, estamos estudiándolo. Queremos, a través de diferentes bases de datos, queremos definir un algoritmo predictivo que nos ayude, a través de patrones y de conductas de cliente, detectar de forma anticipada que ese cliente al final se va a convertir en un detractor. Esto, en principio, lo estamos analizando. Terminaremos implementando inteligencia artificial, como no puede ser de otra manera, y que nos ayude, y finalmente la gestión adecuada del Big Data. Domingo. Bueno, nosotros realmente, al estar en un sector del ocio, del turismo, tenemos dos grandes clientes nosotros en Civitatis. Por un lado, el cliente final o todo lo que es la estrategia B2C, y por otro lado, la parte de agencias de viajes. Hace 2 años nosotros empezamos a ofrecer nuestra plataforma de distribución a grupos de agencias y agencias de viajes para que pudieran utilizar nuestros servicios a sus clientes. Es decir, que el cliente que entrara por la puerta de una agencia de viajes pudiera recibir servicios turísticos más allá de lo que es el hotel y el vuelo, ¿no? Entonces, bueno, la estrategia de escuchar a los clientes la hemos tenido que ir mejorando y transformando, porque nos hemos ido adaptando a un cliente diferente. La agencia es un cliente que tiene unas necesidades y requerimientos similares a los clientes finales, pero con una finalidad distinta, porque al final el soporte que les damos es el que tienen que dar a sus clientes. Entonces, no es fácil distribuir la misma paridad de necesidades para cada bloque, ¿no? Nosotros realmente tenemos un servicio de atención al cliente y les acompañamos durante todo el ciclo de su viaje, tanto desde la intención de compra como durante su viaje, incluso en la parte posterior de su finalización del viaje, ¿no? Lógicamente, todos buscamos esa retención, que al final la retención de ese cliente se traduce en un ciclo de vida mucho más largo del mismo, y lógicamente que repita, ¿no?, para que al final la rentabilidad de la compañía y de la organización sea la que esperamos todos, ¿no? Civitatis es una empresa tecnológica y, como tal, siempre nos hemos puesto de la mano de los medios digitales para ser capaces
de buscar esas herramientas que nos permitan escuchar a nuestros clientes y indudablemente para nosotros, como decía Santiago, pues todos los indicadores NPS son claves, ¿no?, para saber si nuestros clientes recomendarían o no. Y sobre todo la recurrencia, ¿no? Al final hemos ido notando con el paso de los tiempos, porque realmente Civitatis es una compañía que tiene 10 años en el sector y realmente donde más se afianza la marca es en los últimos 4 o 5 años y hemos visto que el índice de recurrencia del propio cliente ha ido aumentando, ¿no? ¿Por qué? Por esa fidelidad a la marca, gracias, pues lógicamente, a ser capaces de bueno, hacer las cosas lo mejor posible y escucharles, ¿no? Algo que siempre me gusta destacar dentro de nuestro servicio de atención al cliente es que nosotros validamos absolutamente todas las opiniones de nuestros clientes. ¿Por qué? Porque es clave contar con toda esa información y sobre todo donde trabajamos muchísimo más son en esas opiniones no tan buenas, donde nos permite conocer muy bien por qué no se dio bien el servicio y mejorar, ¿no? Porque al final nosotros ofrecemos la distribución de empresas terceras que operan en esos 1.900 destinos, como decía José Ángel, y la intención pues es adaptar nuestro producto y servicio a esos clientes, ¿no? Bueno, yo creo que lo habéis apuntado un poco. Para mí, escuchar la voz del cliente, y yo creo que es como nosotros la entendemos, es lo primero de todo, entender qué es lo que al cliente le importa en sus interacciones contigo. Entonces, Domingo, como comentabas, ese ciclo al que nosotros llamamos Customer Journey es el que es muy necesario para las empresas entender e ir actualizando según van cambiando tanto los tiempos como tus clientes. En nuestro caso, Arval acaba de lanzar su plan estratégico de aquí a 5 años, que es Arval Beyond, en el que la transformación, diría que no es un plan a 5 años, sino una transformación completa de la compañía, de una empresa que podría estar más asociada al renting de coches y hasta ahí a ser una empresa, un facilitador de la movilidad. Un poco parafraseando a nuestro presidente, hacer que un cliente pueda llegar del punto A al punto B de la manera más eficiente y sostenible posible. Entonces, en todo ese ciclo hay que entender muy bien cuáles son los puntos de contacto críticos con el cliente y nosotros es como lo enfocamos, estudiando muy bien cuál es ese Customer Journey y en qué momentos es especialmente crítico que lo bordes con el cliente. En nuestro caso, por ejemplo, el momento de la entrega del vehículo es un momento de mucha ilusión para el cliente. Tienes que bordarlo y hay que hacerlo perfecto en ese momento y en ese momento es donde más tienes que cuidarlo todo. Otro momento crítico, un cliente que tiene una asistencia en carretera y en ese momento está tirado esperando a una grúa que vaya a atenderle. Es crítico por otro motivo, está nervioso y es un momento difícil. Hay que entender que esos momentos por los que va pasando el cliente son los importantes para él y donde al cliente le están doliendo. Y eso normalmente también, si tienes un muy buen análisis de las reclamaciones, si las tienes muy tipificadas, nosotros por ejemplo insistimos muchísimo en que las reclamaciones queden muy bien tipificadas para ver dónde están ocurriendo y que su tratamiento sea muy sistemático. Vamos a decir que casi puedo decir algo que podría sonar contraproducente, que es que hay que ser muy sistemático para poder ser flexible. Es decir, tiene que ser muy sistemático en la medición para luego con el cliente poder actuar en los puntos en los que realmente el cliente te está necesitando. Entonces yo creo que eso es lo primero. Para poder lanzarle una encuesta sobre las cosas que a él realmente le importan, hay que hacer ese Customer Journey y construirlo con él. Y ver, no, oye, lo que yo digo que a mí me parece que al cliente le podría importar. Preguntarle al cliente cuáles son sus puntos críticos contigo para en esos puntos bordarlo con él. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho varios focus group en lo que entendemos que son procesos críticos, que es la contratación del suministro de agua, y se ha invitado a clientes que lo han pasado verdaderamente mal. O sea, nos han contado la experiencia y nos han dicho, mire ustedes que hubo este problema, y a partir de ahí lo que hemos hecho es lo que dices tú, ¿no? Construir ese Customer Journey con el proceso ideal para el cliente. Y hemos tenido que ir corrigiendo, claro, determinados procesos. Y actualizando con el tiempo. Claro, es verdad que luego, a la hora de escuchar al cliente, yo creo que hay como 3 formas, ¿no? de
de resolver la situación. La primera de ellas quizás es planes de formación para el personal. Otra parte quizás pudiera ser modificando tu proceso, tu Customer Journey, pintando también el blueprint, en fin. Y luego yo creo que la última, que a nosotros es verdad que nos pesa por ser una empresa pública, es toda la normativa, ¿no? Y todas las leyes que en determinados momentos tenemos que soportar y que no podemos rectificar ni modificarlo para que el cliente esté conforme, ¿no? Y eso es complicado también. Sí, es decir, ya estáis dando pasos o lleváis un tiempo avanzando en lo que son las medidas, es decir, está claro que estáis los tres hablando del Customer Journey, es decir, que tendréis un Customer Journey Map, es decir, en el cual tendréis identificados esos puntos de dolor y tendréis, es decir, que tenéis una estrategia de actuación y unos procedimientos de cómo trabajar, es decir, hay que, por una parte, captar la voz del cliente, por otra parte, entender lo que el cliente necesita, lo que quiere, y por otra parte, actuar. Aunque ya lo estáis esbozando, ¿cuáles son las acciones? ¿Cómo os planteáis? ¿Cómo decidís las acciones? ¿O qué estrategia de toma de decisiones tenéis planteada? Mira, nosotros tenemos un sistema de voz de cliente que es verdad que nos ayuda muchísimo. Había comentado antes que una vez finalizamos la contratación del suministro, una vez resolvemos una reclamación de factura porque el cliente está disconforme con ella, una vez resolvemos una queja, lo que hace nuestro sistema es lanzar una encuesta de satisfacción. Analizamos los resultados, podemos parametrizar la herramienta a través de alertas, incluso cuando el cliente pues nos deja un verbatim, lo analizamos a través de Test Analytics. A partir de ahí lo que se hace es que tenemos nuestro equipo CES, que lo que resuelve en un primer nivel, ¿no? Contacta con el cliente, le da las gracias, intenta entender qué es lo que ha podido pasar y en el momento en que ve que quizás hay que profundizar mucho más en el proceso, genera una alerta a ese segundo nivel o el responsable o área responsable del proceso para que valore si es posible rectificar ese proceso a futuro y, por tanto, que el resultado sea predictivo, como digo yo, no reactivo, que es como normalmente se suele hacer. Y a partir de ahí, bueno, sí que vamos viendo que vamos subiendo un poquito la nota. Pero bueno, nos queda mucho recorrido todavía, muchísimo, muchísimo. Bueno, sí que es cierto que siempre se puede mejorar y que estamos en continua mejora y cambios, tanto las estrategias como de las acciones tomadas, incluso los procedimientos que poco a poco pues, hay que ir modificando a medida de que nuestro cliente o las necesidades de los clientes van cambiando, ¿no? Nosotros posiblemente algo que siempre me gusta recalcar es que es muy importante saber o definir los momentos y los canales a través de los cuales escuchar a los clientes, ¿no? Nosotros al final, bueno, muy aparte de los medios de contacto que cualquier compañía tiene, nos gusta escuchar a nuestros clientes a través de nuestros 2 flagship o nuestras tiendas en Madrid, a través de los canales de marketing, incluso de los medios digitales interactivos, porque al final, bueno, nos consideramos una empresa tecnológica y muy digital y entonces nos gusta también empatizar y llegar a los clientes a través de estos medios, ¿no? Lógicamente, una vez definidos los momentos y los canales, ¿no? Que eso creo que todas las organizaciones lo tenemos todos muy claro, hay que recopilar toda esa información y realmente saber qué es lo que necesita el cliente y, lógicamente, analizar toda esa información. A veces no es fácil porque esa información viene a través de muchos medios y uno de los retos más importantes que nosotros tenemos es la estructuración de toda esa información para ser capaces de sacar conclusiones y resultados a través de toda esa información, ¿no? Yo, a ver, en el plano de la actuación, respecto a lo que escuchas de los clientes, a mí me parece fundamental lo que apuntaba al principio, al final, que si tienes a toda la organización implicada en esos resultados de la atención al cliente, dentro de tu propia casa tienes muy buenas ideas. Y también me gusta que el título de la mesa sea escuchar la voz del cliente, pero que no especifique si habla del cliente interno o del cliente externo, porque al final,
si escuchas la voz también del cliente interno y escuchas lo que la propia gente que está en la propia atención al cliente están diciendo, de ahí puedes sacar muy buenas cosas. Para mí, un ejemplo prototípico, yo creo, que hemos lanzado nosotros ha sido el proyecto del empowerment y que precisamente surgió del análisis por dos vías, de las reclamaciones de los clientes, que es un tema que damos muchísima importancia al análisis de las reclamaciones, qué nos están diciendo los clientes, que fallamos en las propias reclamaciones, pero la otra vía por la que surge el proyecto es haciendo las encuestas de clima laboral y hablando con los propios empleados para ver, oye, ¿qué podríamos hacer para mejorar la gestión que tú haces? Y ellos dicen, una de las cosas que salía constantemente era que yo pueda tomar más decisiones sin tener que escalar. Y de ahí surge el proyecto de Empowerment, que básicamente, por no extenderme, es dar a las personas que están gestionando directamente herramientas para resolver al cliente en el momento. Y ahí que se pueda llegar incluso al caso de no solo resolver la reclamación en el momento, sino evitarla. Es decir, tener una herramienta para utilizar antes de que se produzca la reclamación. No tengo que estar pidiendo permisos a nadie, utilizo esta herramienta de empowerment que tengo y evito la reclamación, que eso ya yo creo que, claro, es el sumum, evidentemente. Antes que tratarla bien, evitarla, eso yo creo que es lo mejor que puedes tener. Entonces, bajo un procedimiento muy sistemático, con un presupuesto y que se audita a todos los niveles de la casa, os aseguro que mucho, damos esa flexibilidad que las personas que están gestionando a los clientes directamente tengan esas herramientas para ofrecer directamente ellos sin tener que pasar por, oye, lo tengo que escalar, tengo que preguntar. Y ese me parece que ha sido un buen ejemplo que hemos hecho de escuchar la voz del cliente y actuar sobre ella para dar herramientas de gestión a las personas y, claro, evidentemente el impacto en los clientes, porque luego lo hemos vuelto a medir, porque al final yo creo que también esto debe ser un ciclo, mides, actúas y vuelves a medir esa actuación que has hecho, y la diferencia en los índices de satisfacción entre clientes a los que habíamos aplicado un empowerment y clientes a los que no se había aplicado eran tremendas. Entonces, yo creo que eso es un buen ejemplo de cómo, oye, actúas y mides, y vuelves a actuar y vuelves a medir. Si te has equivocado, sigues con el ciclo constante. Has dicho lo que tradicionalmente en los sistemas de calidad se habla del ciclo de Deming, el ciclo PFA o de Siward, ¿no? Es la mecánica de trabajo de lo que son los sistemas de gestión, los sistemas ISO de gestión. Yo antes comentaba las normas que aplican a los servicios de contact center, que como decía son dos, la 18295-1, que sería la parte que aplica a los outsourcers, y la parte 2 que aplica a los que contratan a estos servicios y que por lo tanto se enfoca esa parte en lo que es la customer experience, es decir, lo que es definir y determinar cuál es la experiencia que queremos proporcionar y por lo tanto establecer los SLAs adecuados a los proveedores de servicios de manera que puedan atender los objetivos de experiencia de clientes que pretende el propietario de ese servicio, ¿no? Es decir, que es algo así. Claro, es decir, por otra parte estáis comentando una cosa que desde fuera se ve como muy importante, que es que todos los que se relacionan con el cliente, incluso los que no se relacionan dentro de una organización, determinan en parte o totalmente el servicio, la percepción que tienen los clientes de ese servicio. Es decir, cada uno en vuestro ámbito, en vuestra tipología de servicios, una organización que es como más tecnológica, una organización que es como más tradicional, en el sentido de todo lo que implica, estaciones depuradoras, bueno, todo eso. Nosotros, fíjate, José Ángel, que es verdad que siempre lo enfocamos al contact center, ¿no? Al personal de atención al cliente, ¿no? O al back office de atención al cliente. Nosotros estamos dando cursos de formación de experiencia cliente a operarios, a los inspectores que van a una finca, a personal que va a resolver una incidencia porque al cliente se le ha roto la cometida, es decir, que estamos llegando hasta ahí.
Y es verdad que no lo había dicho antes, pero nosotros hemos constituido lo que llamamos el comité del cliente, nos reunimos todos los meses, de hecho hoy están reunidos y yo estoy faltando, y forma parte, o sea, todo, no solamente el personal directivo de todas las áreas, ¿no?, de la organización, sino que también vienen personas que han tenido una experiencia, que han vivido un caso, nos lo cuentan, lo analizamos y a partir de ahí tomamos decisiones. O sea que en relación a lo que decías o apuntabas, Santiago, es verdad que es fundamental esa cultura dentro de la organización y que se haga extensiva desde el primero, desde el CEO hasta y a todos el último. O sea, no solo a los que tienen una relación directa, sino a todos los niveles, incluso con el que podrías decir que, oye, no hay trato, pero al final impacta, evidentemente, cualquiera de las áreas o departamentos, incluso el que pudieras decir que menos relación tiene, siempre acaba impactando. Entonces, yo creo que eso sí, tenerlo en objetivos en toda la organización es importante, consigues la implicación al final de toda la organización al completo. Todo el personal, sí. Sí, nosotros dentro de las estrategias dentro del sector del ocio y turismo, nosotros contratamos todos los servicios que ofrecemos en proveedores locales, ¿no? Una de las estrategias clave que nos ha permitido el éxito en estos 10 años es realmente tener el mejor producto y el mejor proveedor. Es decir, nosotros evaluamos a nuestros proveedores locales sobre 5 y cuando un proveedor, las opiniones de nuestros clientes hacen que el rating de ese proveedor baje de 4,8, ya estamos buscando sustituto en ese destino, porque lógicamente no nos interesa que ese producto o ese servicio que distribuimos no tenga un mínimo, un estándar de calidad que al final repercute directamente en la marca, en nuestra marca, ¿no? Yo creo que lo que apuntas es fundamental. Sí. O sea, si en algo trabajas con algún proveedor externo, tienes que asegurarte que el servicio que están entregando sea exactamente como si lo estás entregando tú, bien sea contractualmente, en SLAs. Yo recuerdo un ejemplo de un proveedor que en una reunión en la que yo estaba, no diré cuál, ni de qué servicio, ni nada, pero un poco se nos quejaban porque nos decían, oye, es que sois exigentes con la calidad que se entrega al cliente mucho más que otras empresas del sector, de la competencia. Entonces nos sorprenden las cosas que pedís. Y yo la queja me la tomé como un halago. Dije, Por supuesto. me alegra mucho que me digas eso y te lo voy a seguir exigiendo exactamente igual. Por eso es verdad diferente, ¿no? Por eso sois diferentes como empresa. Sobre todo porque en ese momento ellos están siendo tu cara visible. Claro. Entonces Claro. es muy importante que también te asegures que no solo tú dentro de la organización, sino también un proveedor que esté dando un servicio esté igual de implicado que tú, exactamente igual. Efectivamente, es decir, todos los que tenemos contacto con una organización o a través de los distintos servicios, desde la factura a lo que es el servicio en sí, el primer contacto, incluso los que están detrás diseñando el producto o el servicio, lógicamente tiene que tener esa información y esa implicación. Santiago nos ha dicho que a través de los objetivos, desde la máxima dirección y por escalado al resto, y utilizando la misma palabra escalado, el escalado a los que contactamos o nos contactan o tenemos una necesidad y llegamos a un contact center, pues siempre es una barrera que no nos facilita la gestión o que nos distrae o incluso que a veces hasta nos desagrada o nos puede desagradar, ¿no? En ese sentido, ese empowerment que planteas o que dices, lógicamente, y bueno, y también un poco lo que estaba comentando Silvia, ese primer contacto y dar esa capacidad de actuación y de toma de acciones, pues es una estrategia importante, ¿no? Es una estrategia importante. Bien, estamos a punto de acabar el tiempo disponible. No estoy viendo que lleguen preguntas a través del chat de la sesión. Es que les está quedando todo muy claro, es lo bueno. Eso es bueno, fenomenal. Pues entonces digo, no sé si estará funcionando bien, porque tengo aquí en la tablet, pero bueno, no estoy viendo que estén llegando preguntas, con lo cual vamos a continuar un poco el diálogo, viendo pues... no sé si tenéis alguna estrategia que hayáis o que podáis comentarnos en lo que estabais diciendo del Customer Journey, es decir, cómo lo habéis planteado, porque es un tema que
yo a veces, bueno, hago auditorías a las plataformas y es una cuestión que no ves habitualmente o que ves para algunos servicios y no ves para otros. Es decir, que ves que hay una diversidad en cuanto a ese enfoque y ese planteamiento. Es decir, no sé si habéis definido o tenéis o nos podéis comentar vuestra experiencia en la definición de ese Customer Journey y vuestros criterios de actuación. Sí, mira, nosotros cuando empezamos con esto, que fue ya hace bastantes años, en los primeros cursos de formación que dimos relacionados con experiencia cliente y cómo se pintaba un Customer Journey, lo que hicimos, bueno, pues fue pintarlo en esa formación, ¿no? Aportando todos lo que entendíamos que el cliente iba a valorar, ¿no? Nos pusimos en los zapatos del cliente y dijimos, este es un punto de interacción que duele y demás. Y finalmente lo que hicimos fue testear si ese pasillo del cliente general, necesito agua, voy a contratar, contacto con el contact center, hasta la finalización, hasta la resolución del contrato. Y lo que hicimos fue invitar a clientes de diversos segmentos para que valorara o validara que lo que habíamos pintado era lo correcto. Esa es una forma de hacerlo, ¿no? Que yo creo que también es buena, porque muchas veces en la empresa o nosotros no sabemos ponernos 100% en los zapatos del cliente. Entonces, el testeo de ese Customer Journey o del proceso es fundamental con el cliente. Escucharle, pero de verdad. De verdad. De verdad. Yo quiero apuntar algo que adelantaba Santiago, y es que efectivamente hay que conocer muy bien y analizar cuáles son los puntos críticos en cada compañía para establecer estrategias muy sistematizadas y ser capaces de actuar con rapidez, ¿no? Nosotros, una estrategia clave en estos últimos 4 años ha sido estructurar el servicio, porque realmente hemos pasado a tener crecimientos muy rápidos del 200% año tras año, y eso nos ha ido obligando a crecer y a estructurar departamentos. El canal y tanto BNP pues posiblemente son empresas con mayor recorrido, y aunque Más de 160 años. Efectivamente. Entonces, nosotros nos encontramos en un momento de continua creación, y daros cuenta que en 4 años hemos crecido de 4 personas en un departamento a cerca de 70. Entonces, eso nos ha exigido ir redistribuyendo y generando diferentes niveles de soporte, de alguna manera, y sobre todo dotar al personal de herramientas para que seamos sobre todo rápidos y flexibles, ¿no? Si algo nos caracteriza es que nosotros cuando nos llega una reclamación o cuando tenemos que gestionar algún punto crítico, al final nos encontramos muy tranquilos y en una posición de intermediación, ¿no? Porque al final tenemos al cliente por un lado y al proveedor de servicio. Entonces nosotros sabemos que quien tiene que quedar satisfecho es nuestro cliente. Entonces jugamos con la pelota de estar en el centro, que lógicamente la gestión de ambos no es fácil, pero sabemos que la finalidad es que el cliente se vaya con una gestión de la reclamación, incluso que, como todos sabéis, es una gran oportunidad cualquier queja o reclamación para fortalecer la marca de la compañía, y yo creo que eso es clave. Yo creo que lo habéis apuntado prácticamente todo cara al Customer Journey. Yo creo lo único con lo que complementaría es, evidentemente hay que hacerlos con el cliente, como estábamos comentando al principio, sin él, y si no escuchas cuáles son sus puntos de contacto y sus puntos críticos, sus momentos de la verdad, no has construido un buen Customer Journey. Pero luego implicar a todos los departamentos de la organización, es decir, un poco romper una lanza, porque no es el departamento de calidad, Customer Experience, llevando los temas por su lado, sino que la implicación de todos los demás desde la construcción del Customer Journey, que nosotros cuando la hemos hecho con todos los departamentos, Customer Experience, operaciones, todos los departamentos implicados en la gestión del cliente tienen que estar ahí, de tal manera que el departamento de Customer Experience dentro de la empresa es un facilitador, canalizador, pero la ejecución de esa calidad es todos los demás departamentos los que tienen que estar directamente implicados, y también en la construcción
del Customer Journey. Entonces yo creo que esa parte sí es importante. Tiene que haber expertos dentro de la casa que sean los que te dicen, te orientan, te facilitan, pero después lo que es la ejecución de esa calidad en el día a día tienen que ser todos los departamentos que están implicados. Efectivamente. Fenomenal. Estamos viendo, o estáis comentando que por una parte la voz del cliente nos sirve para mejorar, por otra parte nos sirve para adaptarnos a la realidad, y en el contexto actual es clave. Que toda la compañía tiene que estar implicada. Estáis hablando de departamentos, áreas, equipos, CEX, en los cuales se analiza la voz del cliente, se le consulta, se plantea este Customer Journey, se analizan los puntos, los famosos puntos de dolor. Bueno, es decir, que se plantea una estrategia, pero no se queda ahí, sino que toda la organización se tiene que implicar y hay que dar ese empowerment que también habéis comentado. El empowerment por sí solo se puede gestionar a través de la formación, a través de la sensibilización, pero si está motivada adicionalmente con estrategias y objetivos, parece que es mucho más motivador para la atención, ¿no? Y es también algo que habéis apuntado, ese planteamiento dentro de la estrategia y dentro de los objetivos. También habéis comentado bueno, pues todas las herramientas que utilizáis, es decir, lógicamente las encuestas, es decir, bueno, Silvia ha estado comentando pues métodos directos, indirectos, incluso que tienen planteado una estrategia de análisis de correlación a través de bases de datos, de Big Data y analíticas de alto nivel, inteligencia artificial y demás. Vosotros también habéis comentado que tenéis todo tipo de herramientas, incluso Domingo ha comentado, bueno, pues que es una empresa tecnológica y que se ha producido un cambio. Esa adaptación que se planteaba también es un cambio de servicios desde el B2B al B2C, es decir, que habéis evolucionado hacia atender las necesidades de agencias y en ese cambio, lógicamente, es un cambio también de paradigma, ¿no? Del modelo en el cual os estáis moviendo. Bueno, yo creo que se han comentado cosas muy interesantes y el tiempo se va acabando. No sé si queréis apuntar alguna cuestión que haya quedado un poco, que queréis resaltar como un punto final, porque nos queda ya muy poquito tiempo. Yo diría que como resumen, escuchar al cliente es para hacer. O sea, no vale de nada que le puedas escuchar, que lances diferentes encuestas de satisfacción para luego no hacer nada, ¿no? Sí, yo creo que el título de la mesa redonda está muy bien planteado, tal cual está. Escuchar es bueno, usarlo es mejor, y recalcar de nuevo el ciclo que hay que seguir haciendo de usar y volver a escuchar y volver a usar y volver a escuchar. Yo creo que tiene que ser un ciclo continuo. Bueno, pues para acabar yo simplemente decir una cita de Porter que creo que encaja con lo que estamos diciendo, ¿no? Es decir, que por una parte los clientes no esperan que seas perfecto, pero sí que esperan que arregle las cosas cuando se complican o cuando los resultados no son los que él espera. Entonces, en ese arreglar las cosas es fundamental escuchar, saber cuál ha sido el problema y, por supuesto, la toma de acciones. La toma de acciones que habéis planteado, cómo os estáis enfocando. Y desde luego, bueno, quería también agradeceros bueno, todo lo que toda la exposición, todo lo que habéis comentado, daros las gracias y bueno, el tiempo se ha acabado. Nada más, por mi parte nada más. Muchas gracias a los tres. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias, Ángel. gracias. Gracias a todos.